La presencia de nuestro queridísimo amigo, el maestro Miguel Peraza, que está de nuevo con nosotros, tercera ya consecutiva en este ritmo de entrevistas. Y es que lo hemos dicho desde el principio, maestro, hablar del arte, hablar de su carrera, hablar de la obra que usted representa, pues sería pues motivo de no uno, sino de varios programas completos. Y ahora sí, y aún así, no terminaríamos nunca, ¿no? Oh, muchísimas gracias. Pues la idea siempre es traerles actividades nuevas y estar con el auditorio para invitaciones y sobre todo actividades culturales que se están llevando a cabo dentro del estado. Así es. En particular ahora en la ciudad de Toluca, en la capital, pero con la idea de participar a un mayor número de personas para que nos acompañen en todas estas actividades. Una actividad que ahora tiene que ver con, ¿cómo llamarlo? Como el génesis, como el inicio, como ese gran comienzo, no de una, sino de dos exitosas carreras, maestro. ¿Cómo lo define? ¿Cómo definir la presencia de su padre como escultor, como artista, primero en su vida, pero después como artista nacional de gran impacto? Bueno, esto es una pregunta muy amplia y muy interesante porque yo, a pesar de que tengo 47 años, ya estamos en la recta hacia los 50 profesionales. De esos años, 22 los viví como escultor asociado con mi padre, con quien yo me formé. Evidentemente, pues trabajé desde muy joven en su taller. Me tocó desde limpiar y barrer el taller. Y a veces yo le decía, ¿por qué me pones a hacer esto? Y él, precisamente, la respuesta era, porque tú eres el hijo y tienes que saber todo el oficio. Entonces, después nos fuimos asociando, participé en sus obras y él participó en las mías. Pero el crecer con un monstruo del arte, con un artista de este peso, es muy delicado, porque abrir brecha para uno mismo se convierte en un cuchillo de doble filo. Por un lado se pueden abrir muchas puertas por el nombre, pero por otro lado se pueden cerrar otras, porque en general tus públicos o la gente que venía en su grupo como coleccionistas, pues a lo mejor imaginan que tú, siendo el hijo, seguirás su tradición o su manera de hacer. Y pues yo desde el principio no lo hice de esa forma, aunque la relación siempre fue muy cercana, pero mi padre siempre fue muy respetuoso. Y en algún momento, cuando él murió hace ya más de 25 años, o por ahí serán las fechas, en algún momento de manera interna tienes que matarlo para tú vivir, para tú seguir tu camino. No porque no lo ames, no porque no lo respetes, sino porque necesitas desprenderte de él para ser tú y armar tu camino. Esas decisiones son violentísimas. Sí, por supuesto, son maestro. muy fuertes porque nunca lo he dejado de amar, nunca lo dejé de respetar, cada vez lo extraño más, con otra manera de la nostalgia, con otra manera de los sentimientos. Y me encantaría que hoy viera todo lo que yo he logrado, todas las obras en las que he estado participando. Pero bueno, es parte de los ciclos biológicos de la vida. Y hoy conmemorarlo pues significa que hay un reencuentro. Nunca he dejado su obra, siempre ha estado. Compartimos el taller por 22 años, pero esa parte es maravillosa, o sea, encontrar estos encuentros y de cómo vas definiendo para poderte tú formar como un individuo separado de ese proceso, pero también con toda su influencia. Me gustaría poner en contexto a toda la audiencia del 95.7 del Valle de Toluca y del 100.5 de Colima, que el maestro Miguel Peraza estará en el marco de la Feria Internacional del Libro en el Estado de México, estará presentando un libro. Este libro, que de hecho lo tenemos aquí en cabina, un libro
la realidad es que muy, muy hermoso, titulado Andrés Peraza, escultor, 1922-1998. Maestro, esto evidentemente es un libro de primera calidad que hace justamente semblanza a todo esto que nos menciona, la historia de su padre. Sí, recibimos una invitación por parte de la Secretaría de Cultura del Estado a participar ahora en la FILEM, una de las ferias más grandes e importantes del país. Y en particular, mi padre tiene obra en el Estado de México. Trabajó para muchos gobiernos y para exposiciones que se resolvieron a lo largo de su carrera. Y estar en una presentación de estas características pues requería también de tener un libro de muy buenas características. Y este libro inicia con el homenaje de sus primeros 100 años. Lo que recuerda es sus 100 años de nacimiento. Uh-huh. Y es todo un homenaje nacional. Este homenaje la primera presentación fue en el Palacio de Bellas Artes, en la Casa Máxima de Cultura de todo nuestro país, en la Sala Manuel María Ponce. Ahorita nos corresponde el Estado de México, seguiremos hacia Veracruz, hacia Yucatán, hacia Zacatecas, hacia Aguascalientes, particularmente todos los estados del país que tienen obra de mi padre. Obras conmemorativas, obras importantes, como es el caso de Gabriela Mistral, que vivió en Veracruz, en la hacienda del Lencero, o como es el caso aquí en Toluca del Hombre Cósmico, que está en el centro histórico y que ahora estamos trabajando en su reubicación para un mejor lucimiento y para que mayor número de gente lo pueda ver, o hablar de Manuel María Ponce en Zacatecas, en su ciudad natal, o hablar del escritor de Taxco, Juan Ruiz de Alarcón, y en fin, de las obras que se fueron repartiendo, o de Zapata en los ejidos de Zacatenco, cerca de la Ciudad de México, en fin, todas las obras que él fue repartiendo y las obras que se encuentran en museos como el de Historia Natural, como en el Museo de Arte Moderno, como en el Hospicio Cabañas o Instituto Cultural en Guadalajara, y por supuesto el Estado de México, donde él fue muy feliz y donde desarrolló muchísima obra. Tener un libro pues es tener un testigo y un fiel testimonio de esa parte de la historia, y sobre todo también oportunidad para quienes no tienen pues esta posibilidad de ir a cada uno de los puntos, de encontrarse con esa obra y entender entonces ese gran significado del que ya platicábamos al principio, maestro. La presencia de Andrés Peraza, escultor, la presencia de Andrés Peraza en particular para usted, su padre, pues es innegablemente imborrable dentro de la historia de la creación escultórica, artística de la escena mexicana. Y ya lo comentaba, maestro Miguel Peraza, este desprendimiento de la imagen preponderante del padre no solamente es un ejercicio doloroso, sino también muy, muy necesario si es que quiere permitir que entonces su propio arte fluya. Este momento de desprendimiento sucedió, maestro, pero no significa, y ya lo ha señalado, que deje de amar o honrar a su padre. Por eso ahora usted es el principal promotor de este libro, un libro que se presta para la presentación dentro del marco ideal, que nos parece es el ideal dentro de la Feria Internacional del Libro del Estado de México, una edición además muy importante. Sí, esta edición correspondió a cargo de Manuel Grañén Porrúa, uno de los grandes editores de México. Esto se va a presentar el próximo sábado 3 de septiembre, 11 de la mañana, salón principal, en el centro de convenciones, donde se está llevando a cabo la FILEM. Y este libro compendia, por un lado, material fotográfico. Trabajamos sobre más de 6,000 transparencias y fotografías. Abrimos archivos, materiales de texto, y se hizo una profunda investigación para poder hacer esta compilación que está redactada en poco más de 200 páginas
y dividimos el libro en dos partes. Una que está la exhibición catalogada de obra fotográfica, lo más que pudimos, y tratar de rescatar obras de mucho tiempo atrás, en donde la fotografía ya estaba muy dañada, con mala calidad, y luego ver cómo la tecnología ha cambiado tanto que parte del material y de nuestros archivos pues estaban en diapositivas de formatos grandes, pero ya las diapositivas no se usan. Sí, claro. Entonces fue un problema traducir. Sí, llevar esto al mundo moderno, digital. al digital, para después llevarlo al papel, ¿no? Para llevarlo al papel, y están 5 textos muy importantes. El primero es un prólogo de Josu Iturbe, que es un teórico vasco, de origen vasco, historiador, pero también pintor, y él hace 25 años estábamos trabajando para otro libro muy importante, Destino Cósmico, y él fue la pluma teórica. Él es el principal investigador de mi padre. Y luego está un texto de mi hermano Jesús que contextualiza toda la parte de la vida en papá en su estado natal, que es Yucatán. Hay un capítulo dedicado a entender cuál fue la relación con mi madre, que ella tiene hoy 89 años, Emma María Menéndez Inclán, que fue la compañera de mi padre, y que sin ella hubiera sido muy difícil el desarrollo de él, y también el de nosotros, de sus 6 hijos, de los cuales sobrevivimos 4. Pero ese capítulo habla de la importancia intelectual de ella, de su origen cultural como familia, también de origen cubano, de su padre ya viviendo en Yucatán, entonces los vincula históricamente el propio Estado, tanto a mi padre como a mi madre. Hay un texto mío, que es el más grande, el general, donde hablo de toda esta experiencia de escultor a escultor. Y nos acompañarán en esta ocasión la maestra Ivette Tinoco, que es la directora de Cultura del Estado, el escritor y filósofo José Antonio Lugo, que es una extraordinaria pluma y que publica todo el tiempo, y estará la maestra Gabriela Coppola, actriz, coordinando la mesa, y un servidor, para entrar un poco en el análisis estético y en la historia de este grandísimo escultor que es el maestro Andrés Peraza. Será un evento evidentemente de más alto nivel, sin embargo, esto no tiene que representar un margen de invitación muy estricto para un público en particular. Todos podemos asistir, aun aquellos que no entendíamos o no entenderemos o no entendemos de primera forma o de primer impacto la complejidad del proceso escultórico, maestro. Todo el público lo puede entender. Sí, de hecho, yo creo que la riqueza de este tipo de presentaciones consiste en acercar mayor número de público. Yo siempre he considerado que el arte que no es para todos no es arte. Entonces, estas son las oportunidades más importantes para acercar a todo el público y perder esos temores tan profundos que tenemos con el arte, porque pensamos que es un mundo de privilegiados, en el sentido de que algunos fuimos dotados con algunos dones para desarrollar procesos estéticos, artísticos, y otros que tienen los recursos para adquirirlo. Pero eso es una falacia. El arte está en el alma de todo ser humano. El arte está en la vida cotidiana. El arte es el alma de todo ser, es la conducta social de todos los pueblos. Cuando desaparezca el arte, habremos desaparecido los seres humanos. Todos somos seres humanos. Lo que pasa es que hay diferentes maneras de manifestarlo. Y algunas pues son más sofisticadas, como pudiera ser la escultura, la arquitectura, la música, la literatura, las artes que conocemos como mayores. Pero en realidad todos somos artistas, todos podemos producir. Y la única cosa es desarrollar esos dones. Y cuando uno hace una presentación de un libro, lo que uno está pidiendo es la provocación a que el otro vaya y descubra esos dones y los podamos compartir cuando ya tenemos un poquito más de experiencia o de camino andado.
Provocador, me gusta la acepción, maestro. Maestro, una pregunta esencial es, la presentación del libro viene el 3 de septiembre, pero una vez que se ha presentado, ¿en dónde se puede adquirir o dónde se puede conseguir este libro? De hecho, el libro está patrocinado por poco más de 20 empresas, 22 empresas, que se unieron brazo con brazo para celebrar, porque ellos también son coleccionistas, gente que conoció muy bien al maestro Peraza, y la decisión fue que fuera de distribución gratuita. Entonces, si se acercan a la presentación, es posible que tengan un libro de manera gratuita en esta presentación. Hay que decir que el promocional que se armó, que bueno, pues es un digno promocional, pero no logra capturar en su totalidad lo que representa este libro. De entrada, el formato, que es un formato horizontal de pasta dura, con poco más de 200 páginas, fotografías a color que nos llevan de a poco en la historia del proceso de creación que representó el maestro Andrés Peraza durante su vida artística y lo que significa, pues, para los artistas mexicanos, pero para todos como mexicanos y para el extensísimo mundo del arte. Es un libro de referencia obligada, maestro. Sí, ahorita estamos en un segundo esfuerzo, que es subirlo al mundo digital, para que lo puedan consultar. Requiere de un poco de trabajo, porque como son tantas imágenes a color y el trabajo es muy delicado, pues habrá que bajarlo para que lo puedan consultar. Claro. La idea es llevarlo a mayor número de personas, que lo puedan disfrutar, que lo puedan consultar. Está resuelto también para los propios investigadores de estéticas. En Bellas Artes estuvo la directora precisamente del área de artes plásticas, amén de la directiva del propio Palacio de Bellas Artes, haciendo toda esta presentación, pero no es exactamente un libro de texto, es un libro de consulta. Es un libro que es ameno, es un libro que describe, por ejemplo, algunas de las técnicas que utilizamos a lo largo de esos 22 años de coexistencia como escultores asociados, pero también habla de las vicisitudes y de los problemas a los que nos enfrentamos como artistas todos los días. Claro. Y que si nos pagaban, no nos pagaban, y si cobrábamos, no cobrábamos, y si los trabajadores, y si llegamos, y los tiempos de entrega, y los compromisos. Claro. Todo ese tipo de cosas que a veces uno piensa que cuando ya uno está... Que están resueltas. Sí, que ya, bueno, si es un escultor, no le pasa nada. O sea, es un bohemiazo. Sí. Y no, aquí de lo que habla es de que atrás de esto hay muchísima disciplina para lograr dónde está uno. Es un verdadero trabajo. No es nada más llegar a tu taller y bueno, pues ¿qué voy a hacer hoy? Sino tener una disciplina, constancia y sobre todo, pues mucha creatividad, maestro. Claro, esas combinaciones son fantásticas, ¿no? Porque decía Picasso, dice, si las musas existen, que me agarren trabajando. ¿No? Por favor. Porque si estoy allá fuera del taller, el asunto se va a complicar. Se va a complicar, ¿no? Entonces, pero por otro lado, lo que dice es que si esto que piensa uno que es el talento y la inspiración, por supuesto sí es importante. Muy, muy importante la inspiración, estar concentrado, estar en lo que uno está haciendo, amar profundamente el trabajo, pero requiere de mucha disciplina, de mucha constancia, de hacer, de repetir, de volver a hacer, de entender, estudiar, y no nada más la parte estética. O sea, yo, por ejemplo, me he metido mucho al área de la física, de las matemáticas, porque me apasionan. Y luego las traduzco en escultura, o la arquitectura y la traduzco a escultura, o la música y la puedo traducir a los propios lenguajes de la escultura. Pero eso requiere de estudiar. Claro. O sea, sí es cierto la inspiración, pero hay que ser un estudioso. Sí es cierto, pero hay que tener los materiales. Entonces hay que procurar un montón de cosas, ¿no? Pero lo que es importante es no abandonar la intención. No abandonar ese esfuerzo,
o sentirse frustrado porque no tengo lo que tiene el otro. Yo tengo lo mío y se lo puedo dar a los demás. Eso es la otredad en filosofía, eso es compartir. Disfrutar significa tomar los frutos. Y si uno tiene los frutos y aparte los comparte, se hacen enormes comunidades de conocimiento. Se puede repartir la vida, se puede coexistir sin violencia. Y el arte es un remanso del espíritu. El arte lo produce el espíritu. Es el lenguaje de la expresión espiritual, el encontrarte en el otro, el identificarte en cada uno de los seres humanos y compartirte y encontrar en ello la realización. La realización del artista entonces reside en esa parte, maestro, para usted, en el encontrarse en los demás observando su arte, su creación y al mismo tiempo entonces observarse a sí mismos. Sí, yo creo que la formación de la construcción del pensamiento en el ser humano, en su evolución, y no de hace miles de años, sino de cientos de miles de años, lo que hizo fue que al transformarse el cerebro humano, y cuando tuviéramos una capacidad craneal para tener esa cantidad de materia que nos hace distintos, el ser humano comenzó un desprendimiento del resto de la naturaleza. El ser humano nos comenzamos a distinguir de todo lo demás en cuanto comenzamos a crear. Pero la creación a lo mejor no nada más fue en la parte de la belleza y de la estética, sino también en la formación del pensamiento. Yo me encanta poder imaginar qué habrá pasado con un ser antiguo que llegó a poder erguirse, caminar en dos pies, generar una idea y luego bajar la idea y hacerla. Claro. ¿Cuántos miles de años de evolución para que esto sucediera? Esa evolución, para que nos pudiera diferenciar y distinguir del resto de la naturaleza, fue la creación. Fue entender que podíamos contemplar y que a partir de la apreciación que este cerebro nos permite, podíamos ser diferentes del resto de la naturaleza. Inclusive pensadores del siglo XI, XII, como podría ser Tomás de Aquino, explica con gran precisión que el espíritu humano nos hace distintos y que verdaderamente en el espíritu yace la vida del ser humano. Por eso decía yo al principio, el día que dejemos de crear, seremos otra cosa, pero ya no humanos. Platicamos con el maestro Miguel Peraza, que con motivo de la presentación formal del libro Andrés Peraza, escultor 1922-1998, nos visita de nuevo en esta cabina de radio, que es cabina del maestro Miguel Peraza desde incluso antes de su primera visita, porque nos gusta tenerlo como invitado, porque sabemos que su presencia reviste de cierto lujo adicional a esta cabina de radio y es algo que nosotros agradecemos mucho, maestro, que nos permita conocer del avance del trabajo, pero también que venga a invitar a los radioescuchas de Cadena Azul Radio a sumarse a esta procesión, este seguimiento de labores culturales que nos enriquecen a todos, porque son para todos. Este evento, insistimos, tendrá verificativo el próximo sábado 9 de septiembre. 3 de septiembre, en el marco del FILEM, es de convocatoria abierta, todos podemos asistir y ahí usted mismo podrá conocer en presencia al maestro Miguel Peraza hablando de su padre Andrés Peraza. Estará el 3 de septiembre a las 11 horas en el foro FILEM. Ahí mismo estará usted en esta oportunidad de conocer de primera mano, insistimos, al maestro Miguel Peraza, de saludarlo y de
recibir parte de lo que se está compartiendo con la presentación de este libro. Insistimos que además es un libro de distribución completamente gratuita. Esto con la finalidad de cumplir entonces esta gran máxima que ya nos compartía al principio, maestro, de que pues, el arte tiene que ser para todos. Sí, es correcto. Y la idea es que a veces, y que también malentendemos, que la cultura es para unos cuantos. Nuevamente eso es una falsedad. La cultura es de todos y la cultura la producimos todos. De hecho, la cultura es la esencia de todo ser humano y es la esencia de toda sociedad. Entonces, cuando nosotros a veces la aislamos o la alejamos, pareciera que nos pertenece a unos cuantos. Pero el ejercicio hoy es distribuirla con mayor justicia, distribuirla con mayor equidad. Y esos son los cambios que tenemos que hacer si queremos dejar un mundo sano y no robarle su futuro a las próximas generaciones. Entonces los cambios son ahorita, son hoy, son en este momento, no son mañana, serían tardíos. Estamos esperando no tener agua, no poder respirar. ¿Qué es lo que estamos esperando? Y el arte en este sentido es un elemento fundamental de apoyo para el desarrollo del ser, su espacio, su tranquilidad, su motivación y saber que hay otras cosas que están allá y que esto forma parte de esa enorme cultura y que nosotros somos partecita, somos los productores culturales, a lo mejor los que más nos vemos como productores culturales, pero en realidad somos todos. Entonces, como productores culturales, la obligación es devolver, como lo hace un profesor en un aula, devuelve su conocimiento a las generaciones nuevas, a las generaciones jóvenes, está profesando su fe. ¿Sí? Claro, claro. En ese marco, pues la invitación es abierta, maestro. Insistimos, completamente gratuito el acceso en el marco del foro del FILEM 2022 que se realiza en coordinación con las autoridades de cultura del Estado, también el municipio de Toluca está participando, pero también, ojo, está coordinado por la Universidad Autónoma del Estado de México. Esto le da un sentido adicionalmente interesante a esta feria y por eso es importante la presentación de este libro en este marco. Insistimos, un libro que de entrada dentro del marco físico, estrictamente de su elaboración y construcción en el papel, pues es sumamente atractivo, pero no solamente eso, sino que encierra toda una vida de creación de la cual pues el maestro Miguel Peraza ha sido testigo durante todos estos años y que pues nos comenta a primera instancia cómo ha tenido que romper un poco con esa pues evolución lógica de un artista en ciernes a un artista consagrado y ahora pues unir ambos mundos en una sola presentación resulta sumamente interesante. Insistimos, ya como lo platicaba el maestro, no va solo, va acompañado también de otros especialistas, lo cual pues le da pues una vistosidad extraordinaria a este evento. Por sí solo, maestro, un evento digno de la vida de su padre, de un creador que nunca dejó de serlo, nunca dejó de ser artista y nos dejó un gran legado que ahora pues está integrado en esta publicación. Sí, es correcto. Están los 5 grandes áreas que él abordó a lo largo de su vida. Está toda la parte de fauna, que estuvo siempre muy vinculado con gente de investigación, con biólogos y que hizo aportaciones muy importantes como la Latimeria al Museo de Historia Natural en el 64, en el boom de los museos. Están los hombres cósmicos, que particularmente Toluca tiene uno de ellos, uno de los más importantes, el dominio del elemento, pero que significan la junta de todas las etnias y de las razas. Está la parte religiosa, donde él abordó con profundidad muchos temas. Están toda su parte de caballos, están sus toros, están todas las cosas que fue haciendo mi papá, ¿no? Entonces, en fin, yo los convoco, ahí está el material, ahí están los libros, esperen a que esto suba
al mundo digital para que también lo puedan contemplar desde otras regiones de nuestro país y del mundo, donde también él dejó obras en Estados Unidos o en países de Centro y del Caribe. Entonces, cordialmente invitados todos. Gracias a ustedes también por recibirme siempre con ese cariño y ese entusiasmo, ¿no? Y que esto sea para bien de toda la comunidad.